Izuku no tuvo vergüenza al admitir que huyó del aula en el momento en que fueron despedidos. Tenía que evitar un asesinato y no tuvo tiempo que perder respondiendo las preguntas sin sentido de sus compañeros de clase. Después del error de All Might, Izuku había evitado el ataque fingiendo que había olvidado repentina e inexplicablemente cómo entender japonés. Las miradas puntiagudas de Bakugou también podrían haber ayudado a su caso, así como a All Might entrando en pánico e interrumpiéndolos antes de que tuvieran una oportunidad real de expresar con incredulidad que Izuku pudiera ver tan claramente escrito en sus caras. Sabía que tendría que tratar con ellos en algún momento, pero tenía prioridad para evitar que su mentor asesinara al símbolo de la paz. Sin molestarse en responder a la llamada de su nombre detrás de él, Izuku casi corrió a la oficina. All Might se había equivocado, y Aizawa seguramente ya se habría enterado. No habría tenido tiempo para una confrontación hasta que terminara el día escolar, por lo que solo había un lugar donde All Might podría haber ido con la esperanza de salir con sus miembros aún intactos. Netsu. Más tarde, Izuku se disculparía profusamente con la pobre recepcionista que había pasado sin intentar explicar, pero cuando irrumpió en la oficina de Netsu solo tenía una cosa en mente. Por lo tanto, le tomó un momento recuperar el juicio y evaluar la verdad de la situación que tenía ante sí. Aizawa parecía enojado tal como esperaba que fuera, pero cuando la atención de Izuku pasó de su mentor a la forma demacrada de Toshinori, fue cuando todo lo que había anticipado se desmoronó. Toshinori no tenía la expresión abierta en su rostro que Izuku había visto mientras tartamudeaba sus disculpas por emboscarlo con su oferta de uno para todos. De hecho, Toshinori no estaba mirando a Aizawa en absoluto. Se apartó del héroe profesional a su lado, y se centró en Netsu, que estaba sentado tranquilamente al otro lado del escritorio, humeando una taza de té en sus manos. Ninguno de ellos se dio cuenta de la entrada de Izuku, por lo que se echó atrás mirando mientras su conversación se desarrollaba frente a él. Esta fue una información importante para mí saber. Toshinori estaba diciendo, su voz no era menos contundente por el cambio en su apariencia. Aunque su obsesión con All Might se había desvanecido una vez que Izuku comenzó a trabajar con Aizawa, todavía había pasado años colgando de cada fragmento de video que podía tener en sus manos. A lo largo de todas las peleas de las que All Might había sido parte, Izuku no estaba seguro de haber escuchado ese borde en su voz antes, aunque no podía ubicar la emoción que representaba. Ira, seguramente, pero también algo más. Eso fue para mí decidir, dijo Netsu, sin dar señales de estar molesto por la confrontación. No, en realidad, eso fue decisión de Izuku, dijo Aizawa. Tenía las manos metidas en los bolsillos, pero Izuku sabía del esfuerzo que probablemente le tomaba mantener la calma. Esta era exactamente la situación que habían querido evitar, y Netsu se había asegurado de que todo su trabajo cuidadoso y las respuestas planificadas no hubieran servido de nada. Solo tuvo suerte de que Isashi aparentemente había elegido dejar este asunto a Aizawa. Tenía toda la ira y casi nada del autocontrol que Aizawa logró mostrar cuando se trataba de la seguridad de Izuku. Y decidió que quería esperar antes de revelar su estado de recomendación a sus compañeros de clase. Si hubiera sabido que Midoriya quería que esto fuera un secreto por el momento, nunca habría dicho un comentario tan irreflexivo. Me dejaste creer que ellos ya lo sabían. De hecho, específicamente hiciste todo lo posible para dar a entender que ellos sabían. Yo, más que nadie, conozco la importancia de los secretos, y tú me usaste para revelar a la joven Midoriya. Es mejor así, comenzó Netsu, levantando una mano cuando Aizawa comenzó a interrumpir. No. Escúchame. Es mejor de esta manera. No puedes mantener algo como esto en secreto para siempre. Los maestros lo saben. La junta lo sabe. Algunos de la prensa lo saben, aunque actualmente están respetando nuestra solicitud de mantener esto en silencio. Por la seguridad de Midoriya. Eso no durará mucho tiempo, y tenemos que poner al público de nuestro lado sobre su lugar en esta escuela más temprano que tarde. Ya sea que quiera la atención de esto o no, está haciendo historia aquí y Yui está haciendo historia al permitirlo. ¿Quieres que Midoriya tenga éxito en esto? Yo también. Pero eso significa que tienes que jugar el juego. Para eso estoy aquí. Podrías haber venido a nosotros, argumentó Aizawa. Podrías habernos explicado tu razonamiento. En lugar de eso, dejas que Izuku y yo creamos que estabas a bordo con nuestro juego y luego lo explotaste a nuestras espaldas. Eso no es simplemente jugar el juego. Estabas jugando con nosotros, y ahora Izuku tendrá que pagar el precio. ¿Qué precio? Ha tenido tiempo de conocer a sus compañeros de clase, para ver cuáles son sus reacciones a que él sea peculiar.
Ahora él sabrá si algún cambio de opinión que parecen tener sobre él se debe a sus habilidades o porque consiguió en recomendaciones. Netsu todavía parecía no molestarse por todo el intercambio, bebiendo su té. A veces, viejo amigo, vas demasiado lejos, dijo Toshinori. Te aconsejaría que no vuelvas a hacer algo así. Netsu sonrió. ¿Por qué, Toshinori, fue eso? Quiero una disculpa, interrumpió Izuku. La mirada en el rostro del director había sido un poco alegre para la comodidad de Izuku. La mirada no cambió cuando su atención cambió de Toshinori a Izuku parado detrás de él. Midoriya, fue muy amable de tu parte unirte a nosotros. ¿Qué fue lo que dijiste? Así fue como iba a ir esto. Dije que quiero una disculpa. Izuku estaba cansado. Había soportado a personas que dudaban de él todo el día, toda la semana. Estaba cansado y dolorido, y aunque habían pasado horas todavía sentía que olía a humo. Izuku quería ir a casa y hacer su tarea y hablar con su madre sobre su día, y no quería jugar ningún juego ridículo que su director había decidido que sería el mejor uso de su tiempo. Usted ha hecho mucho por mí, director Netsu, y lo aprecio. Pero lo que hizo estuvo mal. Estuvo mal de su parte hacer esto sin decirnos, estuvo mal de su parte usar All Might de esta manera. Y debería haber tenido la oportunidad de tratar con mis compañeros de clase por mi cuenta antes de que descubrieran que me dejaste entrar en recomendaciones. Eso fue lo que acordamos. ¿Quieres que confíe en ti, verdad? Entonces puedes dijo Netsu, mirando de Aizawa a Toshinori y viceversa. Entonces lamento haberte causado problemas, Midoriya-kun. ¿Pero no lamentas haberlo hecho? Aizawa preguntó, un borde peligroso en su voz. Como dije, Aizawa-sensei, creo que este ha sido el mejor curso de acción. Los estudiantes no aprendieron esta información de usted, por lo que no habrá nada que los ayude a hacer la conexión allí. ¿Podría haber hecho esto? ¿Una manera diferente? Sí. Pero sentí que esto era lo mejor, y no me disculparé por eso. Toshinori tiene razón. Vas demasiado lejos. Pon en peligro nuevamente el bienestar de Izuku y lo quitaré de tu influencia, Netsu. No me pongas a prueba en esto. Te encontrarás con 2 maestros y un estudiante que podrían hacerlo esta escuela algo bueno. Habían hablado de esto antes, por supuesto. Antes de la recomendación, antes de la prueba de Netsu. El examen de ingreso no fue diseñado para personas que no tenían peculiaridades puramente físicas y mucho menos alguien sin una peculiaridad. Sabían que tendrían que tener otras opciones si Yubei no funcionaba. Sin embargo, ninguno de esos planes había implicado que Aizawa renunciara. Al menos, por lo que Izuku sabía. ¿2 maestros? Preguntó Netsu. ¿También hablas por llamada sensei? No vuelvas a hacer algo como esto, Netsu. Lo digo en serio. No te gustará lo que hago en respuesta. Izuku salió primero de la oficina, no queriendo llamar aún más la atención al ser visto saliendo tanto con Aizawa como con All Might. Sin embargo, dudaba que fuera la última vez que los viera a ellos ese día. Inko les había dado una invitación permanente al departamento por una razón, e Izuku se sorprendería si ambos no aceptaran esa oferta hoy, solo para disculparse con Izuku por cómo se había caído todo. También dudaba que esto fuera el final de los planes que Netsu parecía tener, pero no tenía el espacio mental para preocuparse por ese problema en este momento. Si se apuraba, probablemente tendría tiempo suficiente para advertir a su madre sobre lo que había sucedido antes de que llegaran. No se había dado cuenta de cuánto tiempo habían discutido antes de que todos aceptaran el hecho de que ahora no podían hacer nada por la situación. El secreto estaba fuera, y no había forma de que la clase lo olvidara. Izuku tendría que lidiar con sus compañeros de clase eventualmente, esa línea de tiempo acababa de subir un poco. Él podría manejar eso, ¿verdad? Al salir del edificio principal, Izuku se tomó un momento para cerrar los ojos y respirar. Pensó que había hecho un trabajo bastante bueno para controlar su ira en la oficina de Netsu. Ver cuán sacudido estaba realmente Izuku por la situación podría haber empujado a Aizawa a pasar el hilo de autocontrol que parecía haber dejado con respecto a Netsu y su intromisión, e Izuku no quería ser la razón por la que Aizawa dejó su trabajo en el acto. No es que tuviera problemas para encontrar una nueva escuela, Aizawa era muy bueno en lo que hacía después de todo, pero Izuku sabía cuánto amaba a Yubei a pesar de sus quejas. Y si Aizawa renunciaba, solo sería cuestión de tiempo que Isashi lo hiciera también. Sin embargo, ahora que estaba lejos de la mirada aplastada en el rostro de Toshinori y la mirada asesina de Aizawa, era difícil luchar contra la ola de ira que sentía por toda esta situación. Se suponía que tenía la oportunidad de hacer las cosas a su manera, finalmente.
Una oportunidad de establecerse antes de que saliera la noticia de su recomendación y comenzaran las preguntas sobre su patrocinador. La gente iba a descubrir que era Aizawa, era solo cuestión de tiempo. Por mucho que les gustara pensar que eran mejores siendo sutiles, habían pasado demasiado tiempo juntos durante demasiado tiempo. Izuku también tendría que lidiar con las consecuencias más temprano que tarde. Sin embargo, un problema a la vez. Se había dicho a sí mismo que tenía 5 segundos más para volver a tener todo bajo control y poder irse a casa cuando escuchó que alguien lo llamaba. Izuku abrió los ojos para ver a Kaminari Denki corriendo hacia él desde las puertas principales. Midoriya. Llamó de nuevo mientras se acercaba. Pensé que te había extrañado de alguna manera. ¿Lo extrañaba? ¿Me estabas esperando? Por supuesto. Kaminari sonrió. Quería ver si estabas bien. Tal vez fue porque Izuku ya había alcanzado su límite de sorpresas ese día, pero las palabras de Kaminari se filtraron en su cabeza sin sentido. ¿Querías ver si estaba bien? Sí, quiero decir, Kaminari parecía repentinamente nervioso, moviendo su bolso sobre su hombro. Vi tu cara cuando Olmig dijo que eras el otro estudiante de recomendación, y no te veías feliz. Se suponía que era un secreto, ¿verdad? ¿No querías que nadie lo supiera? Parecía que acababas de ser emboscada, y todos los que intentan hablar contigo sobre eso no podrían haber ayudado. Iba a decirle a todos, explicó Izuku. Eventualmente. Solo quería establecerme aquí primero bien, iba a decir, pero no fue así, e Izuku no quería mentirle a Kaminari. No cuando en realidad parecía preocupado por él. Lo manejaré. Sabía que eventualmente tendría que ser hablado. Kaminari asintió, vacilante antes de soltar. Sabes que quería ser tu amigo, ¿verdad? ¿Y eso? Izuku no sabía de dónde había venido esa pregunta. ¿Tú qué? Quería ser tu amigo, dijo Kaminari de nuevo, esta vez con voz un poco más firme. Quiero ser tu amigo, quiero decir. Y vi cómo reaccionaste hoy en clase, y no quería que pensaras que estabas solo o que solo quería ser tu amigo porque Olmig se equivocó, porque sabes que pensé que eras un ninja secreto antes de toda esa prueba de hoy. Entonces sí. Eso fue todo lo que quería decir. Creo. Creo que dije todo. ¿Era así como sonaba Izuku cuando divagaba? Porque eso no era tan malo como lo había imaginado en su cabeza. La cara de Kaminari estaba teñida de rojo, e Izuku sabía que necesitaba decir algo en respuesta, pero no estaba muy seguro de qué. Mei era la única amiga real que había tenido, y su amistad comenzó cuando ella lo declaró así. Nunca nadie había pedido ser su amigo antes, y esta no era una situación para la que había pensado prepararse cuando analizó todos sus planes sobre qué hacer en Yuei. De alguna manera, hacer amigos no era algo de lo que pensara que debía preocuparse. Lo sé, dijo Izuku, aunque no se le había ocurrido hasta que Kaminari había dicho que esa era su intención. Puede que no comprenda completamente por qué Kaminari quería ser su amigo, pero sabía que su estado de recomendación no lo era. Algunas personas pueden querer usar Izuku para obtener conexiones con el héroe profesional que lo patrocinó, pero Kaminari no parecía ese tipo de persona. ¿Sí? Kaminari preguntó, con la cara aún roja. Sí. Kaminari sonrió como el sol. Izuku llegó a casa ante el trío de héroes profesionales, pero apenas. Tuvo suficiente tiempo para cambiarse a algo más cómodo que su uniforme escolar y darle a su madre las más breves explicaciones de lo que había sucedido en la escuela ese día antes de que Isashi entrara en la sala a todo volumen. Inko nunca se arrepentiría de haberle dado a Aizawa y Isashi sus propias llaves, pero a veces Izuku extrañaba los pocos segundos adicionales que habría tenido que preparar a su madre para la última ronda de drama mientras iba a abrir la puerta. Shouta me contó lo que pasó, Izuku. Ese manipulador, Isashi, advirtió Inko, cortándolo suavemente. Estaba claro que Isashi también había venido directamente de la escuela porque todavía estaba vestido con su uniforme de héroe. Ve a cambiarte de ropa, y podemos hablar de eso cuando Toshinori y Shouta lleguen aquí. ¿De acuerdo? Isashi asintió antes de regresar por el pasillo hacia el baño, pero se detuvo frente a Izuku, colocando una mano sobre su hombro. Estará bien, Izuku. Lo resolveremos de alguna manera. No debería haberlo hecho, pero de alguna manera el simple aliento de Isashi lo hizo sentir un poco mejor. Inko observó a Isashi por un momento antes de volverse hacia Izuku. ¿Va a ser malo, Izuku? Probablemente su madre era la persona más inteligente que conocía, pero había algunas cosas sobre su situación que ella nunca podría entender, sin importar cuánto lo intentara. Ella tenía un capricho, y hasta que se dio cuenta de que su hijo era caprichoso, nunca había pensado mucho en cómo debía ser.
Lo intentó ahora, pero por mucho que lo intentara, todavía no era lo mismo que ser peculiar. Puedo manejarlo. Izuku, dijo ella, sus pequeñas manos ahuecando su rostro. Eso no fue lo que pregunté. ¿Esto te hará las cosas más difíciles? No podía apartar la mirada de la mirada preocupada en sus ojos. Sabía que se preguntarían cómo entré, dijo eventualmente, pero esperaba que tuviera más tiempo para mostrarles lo que podía hacer antes de que descubrieran la recomendación. Antes, solo era un niño que aprendía a pelear. Podría haberlo aprendido en cualquier parte. Ahora sabrán que tengo un patrocinador, que un héroe profesional me entrenó. No creo que de repente cambien de opinión acerca de mí debido a esa conexión, pero, ¿cómo puedo estar seguro? Kaminari había sorprendido a Izuku, claro, pero su preocupación era una que Izuku no había pensado lo suficiente en ese momento como para preocuparse. Había estado más preocupado con sus compañeros de clase que lo tomaban en serio como héroe para preocuparse de que intentaran hacerse amigos de él debido a su estado de recomendación. Él realmente creía que Kaminari no estaba tratando de usarlo, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Estaría tan seguro de ellos? Nadie había sido grosero con él, además de ira, pero había habido suficiente tensión para que supiera que más de una persona se preguntaba por qué estaba allí. Oh, Izuku. Además, continuó, lo que realmente me preocupa no es la salida. Tendría que lidiar con esto eventualmente. Pero Netsu. Mamá, le mintió a Olmix. Quizás no explícitamente, pero él lo usó para obtener lo que quería. Izuku no tuvo que explicar más que eso. Aizawa aún puede juzgar a Toshinori por la forma en que se había acercado a Izuku, pero todavía era el símbolo de la paz por una razón. Cualquiera que estuviera dispuesto a manipular a una persona como Toshinori no tendría ningún problema en hacer lo mismo con alguien como Izuku. De hecho, ya lo había hecho, aunque Izuku había descartado durante mucho tiempo la forma en que Netsu le había mentido sobre el resultado de su prueba contra los antiguos estudiantes de Aizawa. ¿Tenemos que estar preocupados por él? Inko preguntó. No en este momento, respondió Aizawa por él, entrando por la puerta con Toshinori siguiéndolo de cerca. Isashi ya está aquí. Solo estaba cambiando de ropa, dijo, uniéndose a ellos en el pasillo. ¿Qué me perdí? Toshinori y yo hablamos con Netsu un poco más después de que Izuku se fue, dijo Aizawa. No lamenta lo que hizo, pero creo que la amenaza de que los tres renunciemos fue suficiente para seguir interviniendo por ahora. ¿Tres? Preguntó Izuku. Dije que también dejaría de fumar, muchacho, dijo Toshinori, sonriendo suavemente a Izuku. Realmente siento mi parte en esto. Pensé que lo que dije habría sido un comentario inocente, y no quise ponerte en la posición en la que estás ahora. Sé que no quisiste hacerlo, le aseguró Izuku, porque no podía encontrar en sí mismo la culpa del héroe. No con lo aplastado que se veía cuando se dio cuenta de su error. No te culpo por lo que pasó. Toshinori se relajó, algo de la tensión dejó sus hombros ante las palabras de Izuku. Aún así, quería disculparme por cómo se desarrolló todo esto. A Netsu siempre le han encantado sus juegos, dijo Isashi. Es lo que ha ayudado a empujar a Yui al nivel que tiene ahora. Toda esta situación le ha dado un campo de juego completamente nuevo, y no creo que tenga la cabeza lo suficientemente clara como para lidiar con el poder que esta situación le ha dado. Shouta y yo renunciar sería una molestia para él, y él tendría dificultades para reemplazarnos. ¿Podría renunciar? ¿Solo semanas después de aceptar el puesto? Eso sería un escándalo con el que no quiere tener que lidiar. Se comportará por ahora, dijo Aizawa, pero necesitaremos vigilar mejor la situación nosotros mismos. Toshinori tendrá que mantenerse informado en caso de que Netsu intente algo como esto de nuevo. ¿Y ahora qué? Inko preguntó. Izuku no pudo leer la expresión de su rostro. Él sabía que ella tenía que estar enojada, tenía que estar furiosa por la forma en que la situación fue tomada de las manos de Izuku, pero ella tendría que confiar en que Aizawa y Isashi sabían lo que estaban haciendo. Izuku sabía que ella misma habría marchado a la escuela si eso hubiera hecho algo mejor. La amaba por eso. Ahora nos atenemos al plan, dijo Aizawa. Izuku no mencionará quién es el patrocinador, y he contactado al resto de los maestros conmigo. Ellos ya sabían que Izuku era un estudiante de recomendación y que yo soy su patrocinador. Hablé con ellos sobre esto antes del año comenzó. Si ven a los estudiantes tratando de entrometerse, harán que la clase vuelva a la tarea. Eso debería ayudar por ahora. La clase también tiene muchos eventos por venir, dijo Isashi. Eso debería actuar como una distracción. Mañana, será lo peor, con la sesión de video.
Van a ver la pelea de Izuku con Bakugou, y eso llevará a su estado de recomendación a casa para muchos de ellos. Y hablaremos de eso, dijo Aizawa, con una sonrisa escondida detrás de sus bufandas. Después de eso, todos tienen uniformes para probar antes de finalizarlos y representantes de la clase para elegir. Eso siempre distrae a la clase durante al menos 2 días. Luego está la excursión para su próxima práctica. El próximo descanso real no será hasta después de eso, y para entonces todo esto será una noticia vieja. ¿Ejercicio práctico? Preguntó Izuku, porque ninguno de sus maestros había mencionado nada sobre eso todavía. Parecía extraño ya estar esperando el próximo cuando acababan de terminar el primero hoy, pero la forma en que su prueba había salido aún no le sentaba bien, sin importar lo que Aizawa pareciera pensar sobre su actuación. «¿No sabes nada de eso?», dijo Aizawa deliberadamente. «¿No escuchaste nada de mí? ¿No escuchaste nada sobre qué?» «Exactamente. Además de eso», continuó Aizawa, «no hay nada más para lo que podamos prepararnos en este momento». Se sentaron en silencio por un momento, mirándose el uno al otro sobre la mesa. «Oh, adelante», dijo Inko, riendo. «Habla sobre esa pelea con Bakugou. Quiero escuchar todo sobre eso. Isashi, ven a ayudarme con la cena». Y así, la tensión que se había ido acumulando durante toda su conversación se rompió. Aizawa tenía razón, después de todo. Izuku no podía adivinar lo que su clase tendría reservado para él mañana. Preocuparse no podía hacer nada por él ahora.